On peut changer plus tard si vous voulez directement. Hein. C'est pas un problème, mais il faut avancer. D'accord, maintenant on va passer à l'intervenant suivant qui sera Pablo Rodríguez Ovalle. La présentation sera en français. Colaboración en programas de observación del telescopio James Webb. Muy bien. Buenos días, me llamo Pablo Rodríguez Ovalle. No soy francés, pero bueno, he decidido hablar en francés. Mi presentación es en francés, por lo tanto, soy estudiante de doctorado en el Observatorio de París con Thierry Fouché. Y el tema de mi tesis es el estudio de Júpiter con observaciones realizadas a través del James Webb. Vamos a hablar de la colaboración PROAM en programas de observación del JWST. Bien, vamos a comenzar, por lo tanto, viendo un breve vídeo que probablemente ya conozcan, que es el despegue del James Webb. El James Webb fue lanzado en Navidades 2021. Y la cuestión con el James Webb es que se trata de un observatorio en el infrarrojo, es decir, todos los observatorios del infrarrojo son muy sensibles. Este telescopio, por lo tanto, puede estar cerca de cuerpos muy luminosos como la Tierra y la Luna. Y por eso el James Webb, así como otros observatorios como el Spitzer, por ejemplo, son un punto virtual que llamamos L2, que es el punto de la gran 2, que es 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. No puede estar cerca de objetos luminosos, por lo tanto, y orbitan en ese punto virtual. Los observatorios infrarrojos son muy sensibles, por eso su vida es más corta, de 10 años aproximadamente. A pesar de ello, el lanzamiento de la ESA fue casi perfecto y por lo tanto esto ha aumentado la esperanza de vida del telescopio. Y en este caso va a ser de unos 20 años, si todo va bien, por supuesto. Bien. El James Webb estudiará el universo en una región que llamamos región infrarroja. Por lo tanto, la información que obtenemos del James Webb no es la misma información que recibimos a través del Hubble. Como podemos ver aquí en esta imagen, sobre todo en las ciencias planetarias, la información que obtenemos en el infrarrojo es muy diferente a la información que obtenemos en el visible del Hubble. En infrarrojo, por ejemplo, nos da información de temperatura, composición, de aerosoles, de estructura, etc. Se trata, por lo tanto, de la estructura térmica de la atmósfera y, por lo tanto, lo que vemos es diferente. Otro elemento es que el James Webb tiene 4 instrumentos y de esos 4 instrumentos, 3 están dedicados casi exclusivamente a la espectroscopia. La espectroscopia este es un cubo de James Webb de Júpiter. Lo que vemos aquí es esa región luminosa del planeta, que es la aurora. Entonces vemos los cambios de luminosidad de cada píxel en esa longitud de onda. Por lo tanto, en cada píxel vemos el espectro, podemos extraer un espectro y podemos hacer una espectroscopía. Aquí podemos ver una imagen de Ricardo Hueso, obtenida con el James Webb, pero utilizando una NIRCam. Otra cosa que vemos bien es que la resolución es muy diferente también. Lo voy a explicar más adelante, por supuesto. Se debe porque estas imágenes están en 8, esta imagen es 8 micras y esta 3. Por lo tanto, la resolución no es la misma. Bueno, bien, paso rápidamente. Yo trabajo con el programa
RS1373 y estudiamos Júpiter, sus anillos, etcétera, y vemos aquí que la información en el infrarrojo es realmente completa. Aquí podemos ver la estructura de la atmósfera a 0,1 bares de presión. Y aquí, en esta imagen, vemos la estructura de la atmósfera a un microbar. Por lo tanto, la precisión es mucho mayor. Vemos, por ejemplo, que no tenemos esa mancha que vemos abajo. Por lo tanto, en cuanto a espectroscopía, bien, contamos con dos instrumentos principales, NIRSPEC y MIRI. La estructura pues consiste en estos cubos que he mostrado antes. Esa estructura de datos realmente es muy simple. Básicamente se trata de imágenes superpuestas, tomadas al mismo tiempo con una longitud de onda diferente. Por lo tanto, podemos obtener dos dimensiones, dos espaciales, la propia imagen, y una dimensión espectral, con la que obtenemos los espectros. Por ejemplo, si tomamos un píxel en la región espectral, en esa dimensión espectral, podemos obtener espectros reales de la región polar, por ejemplo, de James Webb. Estos espectros que vemos aquí. Y vemos cómo cambia la emisión de metano, porque estamos cercanos de la aurora del planeta. Y aquí podemos ver la emisión de hidrocarburos, que son muy importantes para la dinámica del planeta. Podemos ver, por lo tanto, el acetileno en este caso. Todo esto de aquí correspondería al amoníaco. Las razones de la colaboración entre profesionales y amateurs es que estos cubos que hemos visto tienen un campo de visión muy pequeño, un FOV muy pequeño. Por ejemplo, en el NIRCam tenemos solamente una imagen. Entonces el FV es muy amplio, pero en el NIRSPEC tenemos muchas imágenes, obtenemos una imagen por cada longitud de onda, por lo tanto el FV es muy bajo, muy pequeño, por lo tanto esa es la dificultad, ¿no? Vemos en nuestro programa como cada vemos los FOV del NIRSPEC. Es muy difícil realizar esta navegación, una navegación con un FOV muy pequeño. Si cogemos todo el planeta, la navegación sería más fácil, pero teniendo en cuenta estos datos, pues sería mucho más complejo. Vemos aquí mejor lo que quiero decir. Aquí podemos ver los cubos de la aurora y de esta manera es como yo he realizado la navegación. Mi navegación es realmente teórica, en realidad lo único que puedo hacer aquí es tomar información en archivos FIT sobre tiempo, el momento en el que se ha tomado la información y la configuración del telescopio. Entonces la navegación es muy sensible respecto a la calidad del calibrado del James Webb, que es muy compleja. Entonces necesitamos una colaboración entre profesionales y aficionados, porque necesitamos hacer un cross-check entre mi navegación teórica y la navegación amateur. Estaría muy bien poder realizar esa comparación con la mía. Aquí tenemos el otro caso, el caso de NIRCam, que es la cámara de James Webb. NIRCam tiene dos modos diferentes. Uno que le llamamos Full Array, que está bien, como vemos aquí, podemos ver todo el planeta. La navegación puede ser muy fácil con Webpost, Laia o cualquier otro programa, pero si utilizamos un FV sub 640 las cosas se complican porque, como vemos a la derecha, las imágenes tienen más detalle, pero es complicado realizar esa navegación porque no tenemos todas las líneas del planeta completas y por eso con la navegación amateur podemos hacer un cross-checking entre los dos y lograr una buena navegación de los datos de James Webb. Aquí podemos ver otros programas de observación
que vamos a utilizar este año y el año que viene. Se realizará una observación de Saturno, vamos a utilizar NISPEC MIRI y lo que vamos a hacer es realizar obtener tres imágenes del planeta, del polo al ecuador, y con eso vamos a lograr un espectro que irá de una micra hasta 28 en teoría, pero en la práctica será 17 realmente, porque Saturno, Júpiter y los planetas son muy brillantes. Estos planetas son muy brillantes, por lo tanto habrá saturación. Y lo que queremos realizar y obtener es ver la evolución del vértice polar de Saturno, y queremos ver también la variabilidad de los ciclones polares. Queremos también estudiar Saturno centrándonos en una nueva región espectral, es decir, vamos a poder estudiar nuevas moléculas, aerosoles, nubes, etc. Esa será, por lo tanto, la primera caracterización en el infrarrojo detallada desde la última realizada en 2017 por Cassini. Bien, en cuanto a Urano y Neptuno, diremos, como vemos aquí, Neptuno, el planeta es perfecto. Realmente la ventaja aquí es que el F de V de NISPEC y MIRI es bueno, pero en el caso de Urano tenemos más problemas. Bueno, se trata de obtener los datos de mayor calidad desde el Voyager 2 para analizar la troposfera, la emisión térmica de la estratosfera y la atmósfera alta del planeta. Como vemos aquí, tenemos una emisión de H3+, es decir, vamos a poder estudiar la ionosfera del planeta. Es algo totalmente novedoso en el caso de este planeta, yo creo que va a estar muy interesante. Y en cuanto a la colaboración PROAM, pues aquí tenemos una imagen de Ricardo Hueso en colaboración con Clyde Foster. La cuestión es que la colaboración PROAM permite lograr Big Data con todos los datos que tenemos en cuanto a planetología. Podemos hacer la evolución de detalles atmosféricos puntuales, obtener esa evolución. Aquí tenemos una comparación amateur-James Webb, vemos la cobertura temporal que se logra en el ámbito amateur, la resolución espectral se obtiene a través del James Webb, la resolución espacial en ambos. Los datos amateur lo que tienen es que tienen una suficiente resolución espacial para permitir una buena navegación y ver detalles atmosféricos. La calidad de los datos es un punto que daríamos al James Webb, y en cuanto a la cantidad, pues creo que está relacionado con la cobertura temporal, porque podemos realizar muchísimas más observaciones. Bien, la calidad de los datos realmente está muy bien si logramos esa colaboración PROAM, porque podemos obtener información de la región visible del espectro y nuestro análisis espectral puede ser más completo. Aquí vemos un poco el calendario de las observaciones. Vamos a realizar más observaciones el ciclo 2 del James Webb, de Júpiter y quizá del resto de planetas también. Ha habido un problema con MIRI, como podemos ver aquí, es decir, todas las observaciones se han retrasado, no sabemos muy bien cuándo se van a realizar. Si todo va bien, pensamos que la observación de Júpiter de la región polar sur se realizará en diciembre. Entonces, bueno, pues si hay interés, desde luego podéis poneros en contacto conmigo, Ricardo Hueso, si esto os interesa, y Fletcher en Inglaterra, o Thierry Fouché en el Observatorio de París, para realizar alguna colaboración si estáis interesados. Bien, la conclusión, bueno, el James Webb va a realizar observaciones de planetas exteriores del sistema solar. Algunas ya se han realizado, algunas de estas observaciones, pero en los próximos meses se realizarán muchas de ellas este año y el año que viene. La navegación es complicada debido al bajo field of view de los instrumentos, por eso queremos colaborar con Amateur, y la cobertura temporal de las imágenes obtenidas por aficionados pues permite analizar mejor la evolución de la atmósfera de estos planetas. Bien, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
¿Hay preguntas? No, parece que no. Y a-t-il des questions? Sí, aquí hay una. Oui, bonjour. Merci beaucoup de cette présentation. Comment est-ce qu'on peut arriver à une collaboration? Comment est-ce qu'on articule la collaboration entre un amateur et vous? Est-ce qu'il faut vous présenter des images Jupiter? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, normalement, Ricardo Urso peut répondre mieux que moi à cette question, mais bon, normalement, d'abord, au moins en France, on dit qu'on souhaite collaborer, c'est parfait. Puis une fois qu'on sait quand l'observation aura lieu, parce que avec le James Webb, on n'a pas de nouvelles jusqu'à 2 semaines avant l'observation. Donc après, nous allons faire une analyse de données et comment elles peuvent être complétées avec des informations amateurs. Puis on demande des images avant l'observation. Donc, Ricardo ou Lee Fletcher ont d'autres demandes, probablement, mais moi, je suis intéressée sur des images à 890 nanomètres, qui est le filtre méthane. Mais peut-être que Ricardo aimerait autre chose. On souhaiterait des images pour faire la corrélation avec des images à 1,8 microns, parce que les structures atmosphériques sont les mêmes, je ne sais pas. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup de cette présentation. En plus en français. Est-ce qu'on sait pourquoi l'atmosphère de Jupiter, donc le Guéfrange, a cette couleur orange si forte? C'est parce que la composition chimique change. Par exemple, dans le cas de la grande tache rouge, on ne sait pas trop quel est le colorant, le pigment. Une possibilité sur la phosphine, qui est normale en Jupiter. Donc cette grande tache rouge pourrait avoir une quantité moindre parce que les photons du Soleil cassent la phosphine et donnent lieu à un autre élément qui est un colorant rouge. Mais ce n'est pas cela la raison. Et donc peut-être qu'avec les données de James Webb, on peut obtenir davantage d'informations concernant cette tache rouge. Mais chaque bande a un élément chimique dominant. Puis cela explique la couleur. Dans le cas de l'infrarouge, les images, je vais vous les montrer. Ici, l'information est un peu différente. Donc, la grande tache rouge est plus claire, principalement parce qu'on voit une structure atmosphérique qui est plus élevée. Donc l'altitude nous donne une luminosité plus importante. Voilà pourquoi dans l'équateur, les cyclones blanches représentent des nuages à une hauteur plus importante. Merci beaucoup.